Hubo un profeta que hizo algo que casi nadie se atrevería a confesar en voz alta: intentó escapar de Dios, y sobrevivió para contarlo. Su nombre era Jonás. No huía de una amenaza visible, no huía de un enemigo armado, ni siquiera huía del fracaso. Jonás huía de algo mucho más difícil de enfrentar: la misericordia. Porque cuando Dios lo llamó, no lo envió a un lugar desconocido ni a un pueblo neutral. Lo envió al corazón mismo del horror que había marcado la historia de su nación. Dios le habló con una orden clara, directa, imposible de malinterpretar. Debía levantarse y caminar hacia Nínive, una ciudad famosa no por su belleza, sino por su crueldad. Un centro de poder levantado sobre el terror, la violencia y la humillación de pueblos enteros. Nínive no era solo una ciudad pagana, era el símbolo del dolor de Israel, el rostro del enemigo que había hecho temblar generaciones. Jonás sabía exactamente quiénes eran los asirios. Conocía sus métodos. Había escuchado los relatos de cuerpos mutilados, de ciudades arrasadas, de caminos convertidos en advertencias vivientes. Para él, Nínive no merecía una advertencia. Merecía desaparecer. Y aún así, Dios no pidió venganza. Pidió un mensaje. Antes de continuar esta historia, tómate un segundo para apoyar este contenido. Si estas narraciones bíblicas profundas y cinematográficas te ayudan a reflexionar, dale like al vídeo y suscríbete al canal, porque cada interacción permite que más personas escuchen historias que pueden transformar el corazón. Este vídeo está pensado para que puedas escucharlo mientras haces tus tareas, trabajas o descansas, dejando que la palabra de Dios hable a tu corazón en cualquier momento del día. Ahora vamos al vídeo. Jonás entendió algo que muchos habrían pasado por alto. Conocía a su Dios. Sabía que el Señor no es impulsivo, que no se deleita en destruir. Sabía que si Nínive escuchaba, aunque fuera mínimamente, existía la posibilidad de que Dios perdonara. Y esa idea lo perturbó más que cualquier tormenta. Así que tomó una decisión silenciosa. No discutiría con Dios. No presentaría excusas. Simplemente, se iría en la dirección opuesta. Mientras Nínive quedaba al oriente, Jonás caminó hacia el occidente. Cada paso lo alejaba del llamado. Cada paso lo acercaba al mar. En el puerto de Jope, encontró un barco que partía hacia Tarsis, el punto más lejano que podía imaginar. Pagó su pasaje, descendió a lo profundo de la nave. Por primera vez desde que Dios le había hablado, sintió una falsa calma. El barco se deslizó sobre aguas tranquilas. El cielo estaba despejado. Todo parecía confirmar que su huida funcionaba. Jonás cerró los ojos y cayó en un sueño pesado, convencido de que había dejado atrás la voz que lo incomodaba. Pero nadie escapa del Dios que creó los mares. Sin advertencia, el viento cambió. El cielo se oscureció. Las olas comenzaron a levantarse con una fuerza antinatural. No era una tormenta común. Era precisa. Dirigida. El barco crujía como si fuera a partirse en dos. Marineros experimentados, hombres curtidos por años de navegación, comenzaron a clamar a sus dioses con voces quebradas. Arrojaban la carga al mar, desesperados por sobrevivir. El caos dominaba la cubierta. Y mientras tanto, Jonás dormía. Había algo profundamente perturbador en esa escena. Los que no conocían al Dios verdadero oraban con urgencia. El profeta, que si lo conocía, guardaba silencio. Estaba hundido en la oscuridad del barco, intentando dormir sobre las consecuencias de su desobediencia. El capitán descendió, lo sacudió con fuerza y le gritó que despertara. Le rogó que invocara a su Dios, cualquier cosa que pudiera salvarlos. Pero Jonás no respondió. ¿Qué oración podía hacer alguien que estaba huyendo deliberadamente de la voluntad divina? Desesperados, los marineros echaron suertes. Buscaban un culpable. Alguien que explicara por qué el cielo parecía enfurecido contra ellos. Y la suerte señaló a Jonás. Rodeado, empapado y sin salida, finalmente habló. Confesó quién era y a quién servía. Dijo que adoraba al Dios que había creado el mar y la tierra. Y al escucharlo, el terror de los marineros se multiplicó. Si ese Dios había hecho el mar, entonces la tormenta no era casualidad. Era personal. La pregunta ya no era por qué sucedía todo aquello. La pregunta era hasta cuándo Jonás seguiría huyendo. Cuando le pidieron una solución, Jonás comprendió lo inevitable. Sabía que la tormenta no se detendría mientras él siguiera a bordo.
Así que ofreció su vida. Les dijo que lo arrojaran al mar. Solo así encontrarían calma. Hubo un instante de silencio. Y en ese momento ocurrió algo inesperado. Los marineros se negaron. Intentaron remar contra la tormenta. Lucharon con todas sus fuerzas. No querían ser responsables de la muerte de aquel hombre. Mostraron una compasión que Jonás no había sido capaz de mostrar hacia Nínive. Pero el mar se volvió aún más violento, hasta que no hubo otra opción. Con oraciones temblorosas, pidieron misericordia al Dios de Jonás y lo lanzaron a las profundidades. Y de inmediato, el mar se aquietó. El viento cesó. Las olas se calmaron. El caos desapareció. Aquella tormenta, enviada para confrontar a un profeta rebelde, se convirtió en el medio por el cual marineros paganos conocieron al Dios verdadero. Pero Jonás estaba cayendo. Descendía hacia la oscuridad, envuelto por aguas frías, convencido de que aquel sería su final. Lo que él no sabía era que, incluso en esa caída, la misericordia ya lo estaba esperando. El cuerpo de Jonás se hundía sin resistencia. El mar lo envolvía como una fuerza viva, cerrándose sobre él desde todos los ángulos. La luz del cielo desapareció en segundos. El sonido del mundo se apagó. Solo quedaba el peso del agua, la presión aplastante y la certeza de que el final había llegado. Sus pulmones ardían. Sus fuerzas se desvanecían. Cada latido era más lento que el anterior. Así debía terminar la historia de un profeta que creyó que podía huir del Dios eterno. Tragado por las profundidades, borrado sin testigos, castigado por su rebelión. Pero lo que parecía juicio era, en realidad, misericordia en una forma que nadie habría imaginado. En la negrura absoluta, algo se movió. No fue un golpe. No fue un ataque. Fue un rescate. El Señor había preparado una criatura de las profundidades, no para destruir a Jonás, sino para preservarlo. En un instante imposible de comprender, el profeta pasó de ahogarse en el océano a estar encerrado en una oscuridad distinta, sofocante, nauseabunda, pero viva. El gran pez lo había tragado. Allí, donde la muerte debería haber reinado, Jonás respiraba. El aire era pesado, contaminado, casi irrespirable, pero suficiente. El hedor era insoportable. Las paredes se contraían a su alrededor. No había espacio, no había luz, no había escape. Era una tumba. Y al mismo tiempo, un vientre. 3 días y 3 noches permaneció allí. No había amanecer ni atardecer. No existía el tiempo, solo una eternidad comprimida en oscuridad. Cada respiración era un recordatorio de que estaba vivo cuando no debería estarlo. Y fue allí, cuando ya no había distracciones, cuando no había caminos alternativos, cuando no quedaba ninguna dirección hacia la cual huir, que Jonás finalmente hizo lo que había evitado desde el principio. Oró. No fue una oración elegante. No fue un discurso teológico. Fue el clamor de un hombre quebrado. Desde lo más profundo, desde un lugar que parecía el mismo Seol, su voz temblorosa se elevó. Reconoció que había sido arrojado a las profundidades, que las corrientes lo habían rodeado, que todas las olas habían pasado sobre él. Admitió lo que había tratado de negar, no estaba huyendo de un llamado, estaba huyendo de Dios. Y descubrió algo devastador y hermoso al mismo tiempo. Incluso allí, Dios estaba. No había rincón suficientemente oscuro. No había profundidad suficientemente lejana. No había vientre, mar o muerte capaz de esconderlo de la presencia divina. Cuando su vida se desvanecía, recordó al Señor. Y cuando recordó al Señor, su oración fue escuchada. Porque la misericordia que Jonás había rechazado para otros, ahora lo sostenía a él. El pez que lo había tragado no era un castigo, era una pausa. Un espacio de confrontación. Un lugar donde el profeta no podía negociar, justificar ni escapar. Solo podía rendirse. Y después de 3 días, cuando el quebrantamiento había hecho su obra, Dios habló de nuevo. Esta vez no al profeta, sino a la criatura que lo contenía. Y el pez obedeció. Jonás fue expulsado sobre la tierra firme con violencia. Su cuerpo cayó sobre la arena húmeda. Jadeaba. Temblaba. Su piel ardía al contacto con la luz del sol. Estaba cubierto de restos del mar, cegado, débil, irreconocible. Pero estaba vivo. El océano quedaba atrás. La tumba viviente había terminado. Y delante de él,
el llamado seguía intacto. Dios no había cambiado de opinión. No había cancelado la misión. No había buscado a otro mensajero. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez, con la misma claridad y el mismo peso. Debía levantarse. Debía ir a Nínive. Debía proclamar el mensaje que recibiría. La diferencia no estaba en la orden. La diferencia estaba en Jonás. Antes de continuar, si esta historia está hablando a tu corazón, déjanos un comentario con una sola palabra: misericordia. Leer tus comentarios ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Jonás se levantó lentamente. Su cuerpo aún llevaba las marcas del mar. Su espíritu llevaba algo más profundo, el conocimiento de que huir casi le había costado la vida. Así que caminó. Esta vez no hacia el occidente. Esta vez no hacia el escape. Esta vez hacia el oriente. Paso a paso, dejó atrás la costa. Cada huella en la arena era un acto de obediencia. Pero aunque sus pies avanzaban, su corazón aún estaba dividido. Había aprendido que Dios persigue, que Dios rescata, que Dios perdona, pero todavía no deseaba que esa misericordia alcanzara a Nínive. Obedecía porque no tenía alternativa. Obedecía porque había visto la muerte de cerca. Obedecía porque la resistencia ya no era una opción. Y a veces, así comienza la fe. No con entusiasmo, no con gozo, sino con pasos temblorosos en la dirección correcta. Mientras Jonás avanzaba hacia el corazón del imperio asirio, no lo sabía aún, pero estaba a punto de presenciar algo más impactante que la tormenta, más desconcertante que el pez y más desafiante que la muerte misma. Porque el verdadero choque no sería con Nínive, sería con el corazón de Dios. El camino hacia Nínive fue largo y silencioso. Jonás avanzaba bajo el sol, cruzando tierras que siempre había asociado con miedo y resentimiento. Cada paso lo acercaba a un lugar que había odiado incluso antes de verlo. No caminaba con entusiasmo ni con esperanza. Caminaba porque ya no podía huir. En su interior no había celebración, solo tensión. Había sido rescatado del mar, pero aún no había sido rescatado de sí mismo. Y entonces, finalmente, Nínive apareció ante sus ojos. No era una aldea insignificante ni una ciudad común. Era un coloso. Murallas enormes se alzaban como una declaración de poder humano. Puertas monumentales adornadas con figuras de animales feroces custodiaban las entradas. Torres vigilaban cada ángulo. El sonido de miles de voces llenaba el aire. Comerciantes, soldados, artesanos, oficiales del imperio. Era el corazón palpitante de Asiria. El centro del terror que había marcado naciones enteras. Para recorrerla a pie se necesitaban varios días. Y en cada rincón había rastros de violencia pasada, armas, estandartes, símbolos de dominio. Nínive no ocultaba su historia. La exhibía con orgullo. Jonás cruzó sus puertas sin anunciarse. No llegó como un héroe. No llegó como un reformador carismático. Llegó como un hombre agotado, con el cuerpo marcado por el mar y el alma aún en conflicto. No preparó discursos largos. No explicó quién era. No ofreció esperanza. Simplemente habló. Y lo que dijo fue breve, directo, implacable. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. No hubo advertencias adicionales. No hubo llamados explícitos al arrepentimiento. No hubo promesas de perdón. Solo una sentencia. Jonás caminó por las calles repitiendo el mensaje. 8 palabras que sonaban como un martillo golpeando una cuenta regresiva invisible. Un anuncio de juicio cayendo sobre una ciudad acostumbrada a ser temida, no confrontada. Y entonces ocurrió lo impensable. La ciudad escuchó. No se burlaron. No lo arrestaron. No lo ejecutaron. Creyeron. Algo se quebró en el corazón colectivo de Nínive. El mensaje se propagó como fuego, no de destrucción, sino de convicción. Desde los barrios más pobres hasta los palacios, el rumor se transformó en clamor. El pueblo respondió con ayuno. Se vistieron con ropas ásperas, símbolos visibles de arrepentimiento y duelo. Hombres endurecidos por la guerra dejaron caer sus armas. Comerciantes cerraron sus puestos. Las calles, antes llenas de arrogancia, se llenaron de silencio. La noticia llegó hasta el rey. El hombre más poderoso del imperio descendió de su trono.
Se quitó sus vestiduras reales. Se cubrió de ceniza. Y desde ese lugar de humillación emitió un decreto que estremeció la ciudad entera. Nadie comería. Nadie bebería. Ni siquiera los animales. Todos clamarían al Dios del que hablaba aquel profeta extranjero. Todos debían abandonar la violencia, soltar la opresión, apartarse del mal camino. No había garantías, solo una esperanza frágil expresada en una pregunta temblorosa. ¿Quién sabe si Dios se volverá atrás y tendrá misericordia? Era un acto de fe sin precedentes. Un imperio entero reconociendo que su poder no podía salvarlo. Guerreros llorando. Funcionarios confesando. Una ciudad construida sobre el terror arrodillada ante un Dios que apenas comenzaban a conocer. Y Dios vio. Vio el ayuno. Vio el abandono del mal. Vio el clamor sincero. Y Dios decidió no destruirlos. El desastre anunciado no llegó. El fuego no cayó. El juicio fue detenido por la misericordia. Ese fue el verdadero milagro. No el pez. No la tormenta. Sino una ciudad entera eligiendo arrepentirse. Pero mientras Nínive se quebrantaba, Jonás se endurecía. El profeta observó lo que sucedía, y no se alegró. Se enfureció. Aquello que había temido desde el principio ahora era realidad. Dios había perdonado. Los enemigos habían sido alcanzados por la misma gracia que lo había rescatado a él del mar. Y Jonás no pudo soportarlo. Oró, pero no con gratitud. Oró con ira. Le reclamó a Dios exactamente lo que siempre había sabido, que era compasivo, paciente, abundante en amor. Esa era la razón por la que había huido. No quería servir a un Dios así para personas como esas. Prefería morir antes que vivir en un mundo donde Nínive fuera perdonada. Dios le respondió con una pregunta sencilla, sin acusación ni grito. ¿Haces bien en enojarte? Jonás no respondió. Salió de la ciudad y se sentó al oriente, construyendo un refugio precario. Desde allí observaba, esperando que tal vez el arrepentimiento fuera pasajero. Tal vez el juicio llegaría después de todo. Había obedecido la orden. Había entregado el mensaje. Pero su corazón seguía prisionero del resentimiento. Y allí, fuera de la ciudad, lejos del clamor y del arrepentimiento, Dios se preparaba para enseñarle la última lección. No con palabras, sino con una experiencia tan personal que Jonás no podría ignorarla. Porque Dios no solo quería transformar una ciudad, quería transformar a su profeta. El sol caía sin piedad sobre Jonás mientras permanecía sentado fuera de Nínive. Desde aquel punto podía ver las murallas, las torres, las calles donde había ocurrido lo que jamás quiso presenciar. La ciudad seguía en pie. No había humo. No había fuego. No había ruinas. Solo vida. Jonás esperaba lo contrario. Esperaba que el arrepentimiento fuera una farsa pasajera. Esperaba que, en cualquier momento, el juicio descendiera y confirmara que su ira estaba justificada. Su cuerpo estaba quieto, pero su interior ardía. No de fe, sino de frustración. Había obedecido, sí, pero obedecer no había sanado su corazón. Entonces Dios volvió a actuar. No con palabras, no con una visión, sino con algo tan simple que parecía insignificante. El Señor hizo crecer una planta junto a Jonás. Brotó rápido, con hojas amplias, extendiendo una sombra fresca sobre su cabeza. El alivio fue inmediato. El ardor del sol disminuyó. Por primera vez desde que salió de la ciudad, Jonás sintió consuelo. Y se alegró. No una alegría profunda. No una alegría espiritual. Sino una alegría cómoda. Agradeció la sombra. Disfrutó el alivio. Descansó bajo algo que no había sembrado, que no había cuidado, que no había merecido. Aquella planta se convirtió en su refugio personal, en un pequeño acto de misericordia recibido sin resistencia. Pero al amanecer del día siguiente, Dios volvió a disponer algo más. Un gusano. Silencioso. Invisible. Pequeño. Atacó la raíz de la planta y, poco a poco, la vida se escurrió de sus hojas. Cuando el sol volvió a levantarse, la sombra había desaparecido. El calor regresó con fuerza. Un viento abrasador sopló desde el oriente y golpeó la cabeza de Jonás hasta dejarlo sin fuerzas.
El mismo hombre que había sobrevivido a una tormenta en el mar y a 3 días en la oscuridad ahora se derrumbaba por la pérdida de una planta. Y otra vez, Jonás deseó morir. La incomodidad lo superó. El calor, la frustración, la ira acumulada. Todo se mezcló en un deseo extremo. Prefería no seguir viviendo antes que aceptar un mundo donde Nínive fuera perdonada y su sombra personal le fuera quitada. Entonces Dios habló. No con dureza. No con ironía. Con una pregunta directa. ¿Haces bien en enojarte por la planta? Jonás respondió sin filtros. Dijo que sí. Que tenía derecho a estar furioso. Que su enojo era tan profundo que prefería la muerte. Y entonces, finalmente, Dios reveló el corazón de la lección. Le recordó algo simple y devastador. Jonás se había compadecido de una planta que no había sembrado, que no había hecho crecer, que había existido solo por un breve momento. Había lamentado profundamente su pérdida. Le había dolido más la desaparición de una sombra que la posible destrucción de miles de vidas humanas. Y Dios le hizo ver la contradicción. Si a Jonás le dolía la pérdida de algo tan pasajero, ¿cómo no iba Dios a compadecerse de una ciudad llena de personas, de seres humanos creados con valor, con ignorancia, con necesidad de guía? Personas que no sabían distinguir plenamente entre el bien y el mal. Personas que, aún así, habían respondido cuando escucharon la advertencia. La pregunta quedó suspendida en el aire. Dios no gritó. No obligó a Jonás a responder. No cerró la historia con una explicación. Simplemente dejó la pregunta abierta. Y con eso, el relato se detiene. No sabemos si Jonás se arrepintió. No sabemos si su corazón finalmente cambió. No sabemos si celebró la misericordia o si se quedó atrapado en su resentimiento. El silencio es intencional. Porque la historia ya no trataba solo de Jonás. Trataba de todos nosotros. El silencio con el que termina la historia de Jonás no es un vacío. Es un espejo. Dios deja la pregunta abierta porque no buscaba una respuesta del profeta, sino de todos los que escucharían esta historia después. Jonás desaparece del relato, pero su conflicto permanece vivo. Porque, si somos honestos, hay un poco de Jonás en cada uno de nosotros. Todos hemos trazado fronteras invisibles. Todos hemos decidido, en algún momento, quién merece misericordia y quién no. Todos hemos señalado personas, grupos o historias y hemos pensado en silencio que están demasiado lejos, demasiado rotos o demasiado manchados como para recibir una segunda oportunidad. Queremos un Dios paciente con nuestras fallas, pero exigimos un Dios severo con las fallas ajenas. Pedimos comprensión cuando somos nosotros quienes caemos, pero pedimos juicio cuando son otros los que lo hacen. Jonás no era un profeta ignorante. Conocía la Escritura. Sabía describir el carácter de Dios con palabras exactas. Misericordioso, compasivo, lento para la ira, abundante en amor fiel. Su teología era correcta, pero su corazón estaba endurecido. Y ahí está la advertencia. Es posible servir a Dios, y aún así, no parecerse a Él. Es posible anunciar su mensaje y resistirse a su corazón. Es posible obedecer con los pies mientras el alma se queda atrás. Dios persiguió a Jonás no para castigarlo, sino para transformarlo. Usó una tormenta para detenerlo, un mar para confrontarlo, un pez para salvarlo, una ciudad para humillarlo y una simple planta para exponer lo que realmente gobernaba su interior. No era el celo por la justicia. Era el deseo de controlar hasta donde podía llegar la misericordia. Y esa lucha sigue viva hoy. Todos tenemos una Nínive, un lugar al que no queremos ir, una persona que no queremos perdonar, una historia que preferiríamos ver castigada en lugar de restaurada. Pero la misericordia de Dios no se mueve según nuestras preferencias. Cruza límites que nosotros no cruzaríamos. Alcanza a personas que nosotros evitaríamos. Perdona donde nosotros cerraríamos la puerta. Y precisamente por eso es divina. Si la gracia solo llegara hasta donde llega nuestra comodidad, no sería gracia. Sería selección. Jonás huyó creyendo que podía escapar. Descendió pensando que podía esconderse. Y descubrió que no existe profundidad donde la misericordia no alcance. El mismo Dios que lo persiguió en el mar fue el Dios que persiguió a Nínive en tierra firme. Porque su amor no es exclusivo, es persistente.
El viaje más importante de Jonás no fue por el océano. Fue dentro de su alma. Y ese viaje aún no ha terminado para nosotros. Cada vez que decidimos quién merece perdón, la pregunta de Dios vuelve a resonar. Cada vez que nos alegramos por nuestra propia salvación, pero nos incomoda la salvación ajena, la historia vuelve a hablar. Cada vez que proclamamos misericordia con palabras, pero la negamos con actitudes, Jonás vuelve a sentarse fuera de la ciudad. La historia termina sin respuesta porque ahora la respuesta nos pertenece. ¿Qué haremos con la misericordia que nos alcanzó cuando también huíamos? ¿La guardaremos solo para nosotros o permitiremos que fluya hacia otros? Si esta historia te confrontó, suscríbete al canal para seguir explorando narraciones bíblicas profundas como esta y compártela con alguien que necesite recordar que la gracia de Dios sigue alcanzando incluso a quienes intentan huir. Porque la misericordia no se cansa, persigue, alcanza y transforma, incluso hoy.